Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque permites estar hoy aquí delante de la iglesia que tú has formado, Señor. Gracias, Señor, por ese respaldo que tú me has dado, Señor, para poder ser guía a través de mis palabras. Tú has puesto para el día de hoy este mensaje, Señor. Te agradezco de todo corazón, Señor. Que tu pueblo oiga este mensaje y que sus corazones estén dispuestos a recibirlo y que produzca en ellos fruto que les dé bendiciones y que les abra sus ojos y sus entendimientos, Señor. Bendice, Señor, a nuestro querido pastor que se encuentra predicando lejos, Señor. Cúbrelo, protégelo y límpiale su camino y tráelo con bien a nuestra casa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias, muchas gracias. Amén. Bueno, uno de los pecados más grandes que cometió el rey David fue su adulterio con Betsabé. Tal vez ustedes han oído muchas veces o muchas historias o muchas prédicas sobre esto, pero el Señor siempre trae nuevas cosas sobre un tema para su pueblo, para su iglesia. Lo sorprendente de esta historia, hermanos, es que David, de haber cometido este adulterio y el asesinato, él le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Y por esta razón, él escribe el Salmo 32. Este salmo es una alabanza al gran perdón de Dios sobre nuestros pecados. Lo vamos a estudiar de esta manera. David, en el versículo 1 al 4, David se habla a sí mismo y describe lo que el pecado es en una persona. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Aquí David se está hablando a sí mismo como cuando nosotros sabemos que somos culpables de algún pecado y nos hablamos a nosotros mismos. Nos ponemos frente a un espejo y nos decimos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? David aquí hace lo mismo. ¿Te has preguntado, hermanos, qué puede hacerle el pecado a tu vida? ¿Alguna vez tú te has preguntado qué puede hacerle el pecado a tu vida? Así sinceramente, ahí donde estás, hazte esta pregunta. ¿Qué puede hacerle el pecado a mi vida? El pecado derribó al hombre más sabio del mundo, que fue Salomón. El pecado derribó al hombre más fuerte de todos, que fue Sansón. El pecado derribó a aquel hombre conforme al corazón de Dios, que era David. Si estos hombres no pudieron con el pecado, ¿qué vamos a poder nosotros, hermanos, luchar contra el pecado? Nosotros sufrimos por dos cosas: por la disciplina de Dios y por la culpa que no nos deja vivir. Cuando nosotros pecamos, recibimos un castigo de Dios. Cuando nosotros pecamos, esa culpa no nos deja vivir tranquilos. Todos nosotros ya hemos recibido al Señor Jesucristo y sabemos que nosotros tenemos un nuevo dueño y por eso la culpa no nos deja vivir, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye cuando nosotros cometemos algún pecado y eso nos tiene siempre atados, no nos deja ser libres. ¿A ti no te pasa, hermano, que cuando pecas sientes vergüenza? Una vergüenza horrible, te sientes miserable, te sientes inútil, te sientes impotente, incapaz, te sientes sucio. ¿No te pasa eso, hermano? ¿No te pasa eso? ¿No te da vergüenza después de que pecas? Porque tú sabes que al que le has fallado es a Dios, no es al hombre. Al hombre lo has lastimado, pero a Dios le has fallado. Porque cuando tú recibiste a Dios, te entregaste de lleno a Él, le dijiste, Señor, aquí está mi vida, es tuya. Y ahora tú pecaste y le fallaste. Y eso es lo que nosotros sentimos cuando pecamos. Es una vergüenza la que sentimos. Nos sentimos sucios, le hemos fallado, ya no sabemos qué hacer. Y lo que nos queda es muchas veces fingir o no declarar nuestro pecado, no confesar nuestro pecado. Mantenemos siempre un pecado oculto. ¿Por qué lo hacemos, hermanos?
esa angustia de una persona de tener un pecado oculto y hacernos delante de todos los hombres, los que somos santos, los que no hacemos nada. Esa angustia no nos deja vivir. Nos sentimos siempre presionados, como que alguien nos está siguiendo. Estamos viendo para todos lados, escondemos el teléfono. ¿O no esconden ustedes el teléfono, hermanos? ¿Por qué esconden el teléfono? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué lo esconden? ¿Por qué cuando miran que llega el esposo, esconden el teléfono? O cuando llega la esposa, esconden el teléfono y uno hace para un lado y para otro y uno se pone nervioso. ¿Qué necesidad hay de eso, hermanos? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Cuántas claves le tenemos al teléfono para que no nos lo puedan descubrir? Para que no puedan ver qué es lo que tenemos nosotros oculto. Según nosotros, ¿verdad? Oculto para nosotros. Pero para Dios, Él nos está viendo desde arriba. Como hijos que somos de Él, nos está diciendo: hijo mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Se nos olvida que Él nos mira a nosotros, hermanos. Y por eso nosotros ocultamos las cosas. Por eso, hermanos, hoy David nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Yo hablaba con el pastor y le hacía el comentario que el domingo pasado él habló sobre la sanidad de un paralítico. Habló el domingo pasado el pastor. El martes, mi querido hermano Carlos habló sobre la culpa. Y hoy, sin saber, yo hablo del arrepentimiento de pecados. ¿Acaso esto no es seña de que Dios nos está hablando a nosotros? ¿Acaso no es seña de que Dios nos está diciendo, Iglesia Bíblica de Guatemala: quiero un pueblo limpio, quiero un pueblo santo, quiero santidad, porque mi segunda venida está cerca? Eso es lo que nos está diciendo Dios. Primero nos habla de sanidad, después nos habla de culpa y ahora de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero ¿qué debemos de hacer primero, hermanos? Reconoce tu pecado, hermano. No seas testarudo. Reconoce tu pecado. Reconoce que eres un impotente. Reconoce que sin Dios no puedes dejar el pecado. El pecado nos seduce, nos engaña. No queremos pecar, pero nos atrae. El pecado es una cosa odiosa. Es el vómito del enemigo. Es la corrupción de un alma muerta. ¿Eso queremos nosotros, hermanos? ¿Tener un alma muerta por estar pecando? ¿Por qué seguimos alimentando nuestro pecado? No alimentes tu pecado, hermano. No le des más de comer, porque estamos alimentando una bestia que nos comerá vivos, así como lo oyen. Por eso, cada vez que tú pecas o cada vez que tú peques, mira 10 veces más a Jesucristo, porque Él fue el que te dio vida eterna, Él te dio salvación. Cuando peques, míralo a Él 10 veces más. No te dejes vencer por el pecado. Nadie es más miserable, dice, que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar su imagen delante de los hombres. Nadie es más miserable que aquel que peca secretamente y trata de preservar su imagen delante de los hombres. Lastimosamente, las iglesias están llenas de muchas personas así. Muchas iglesias están llenas de personas así. ¿Conocen ustedes a alguien, hermanos? ¿Conocen a alguien ustedes que sea así? Tal vez lo vieron en el espejo hoy en la mañana. ¿Por qué somos así, hermanos? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si usted, hermano, ya pasó por esto, usted sabe de lo que le estoy hablando. Si usted, hermano, está pasando por esto, está viviendo esto, usted sabe de lo que le estoy hablando. Pero si usted aún no ha pasado por este proceso, hermano, ni lo intente, ni lo intente.
Huya, hermano, huya del pecado. Usted no sabe lo que es cometer un pecado y vivir amargamente hasta que encuentra el perdón de Dios. Clame a Dios, mi hermano. Si usted ha pecado, clámele a Él. Dígale, Padre, yo no puedo, Señor, ayúdame con este pecado, yo no puedo con mi pecado. No tengo esas fuerzas para poder salir de este pecado. Busca su ayuda, clámele a Él, como les decía al principio. ¿Por qué le tenemos miedo a Él? ¿Por qué nos escondemos de nuestro Dios? No se entiende a veces por qué el ser humano, después de que lo ha recibido a Él en su corazón, después le huye, después se esconde de Él. Confíen en el Señor, confíen en sus promesas. Su palabra dice que juntamente con la tentación Él da la salida. Búsquenla, busquen esa salida, hermanos, y cuando la encuentren, huyan. Muchas veces el Señor lo pone a uno como testimonio de lo que es el pecado en su vida. Y yo espero que hoy este mensaje quede grabado en sus corazones para que muchos jóvenes que aún no han pasado por esto no lo hagan, porque esto era lo que David quería. Cuando él escribe los salmos, él se siente tan arrepentido que él dice: voy a escribir salmos para que todos los lean y se aparten del mal y se aparten del pecado. Por eso es que David escribió estos salmos. Y aún así nosotros somos tan testarudos que no lo hacemos. Y aunque le demos ejemplos, aunque le demos testimonios, nosotros así somos, hermanos, lastimosamente. En el versículo 5 al 7, David le habla a Dios y le describe cómo se le pide perdón a Dios. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a ti. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. El primer problema de David fue su pecado, su inmoralidad sexual con Betsabé y el asesinato de su esposo para cubrir ese pecado. El segundo problema fue la doble vida que tuvo que llevar para ocultar esos pecados cometidos. Ese estrés que produce, hermanos, llevar una doble vida. Aquí somos cristianos, hermanos, y allá afuera también somos cristianos, o allá no somos cristianos. Pasa mucho de eso, ¿verdad? Ustedes saben que sí. Aquí todos somos cristianos, pero nomás salimos del portón, se nos olvida que somos cristianos. Hasta se nos olvida el mensaje que hemos recibido. Esa doble vida que tuvo que llevar David. ¿Qué hizo David para ocultar su pecado? Ley quería que se fuera a acostar con su esposa y no pudo. ¿Cuántas veces no lo intentó y no pudo? ¿Y qué lo motivó? A asesinarlo. No le quedaba otra. Lo tuvo que asesinar. Nosotros vivimos muchas veces ese estrés también, Señor. Ahora quiero decirles algo, hermanos. Tarde o temprano, el pecado se va a descubrir. Así que ustedes no se preocupen, estén tranquilos. Tarde o temprano, el pecado se descubre. ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano, hermano? 5, 10, 15, 20, 25 años. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo te pregunto, ¿vale la pena, hermano? ¿Vale la pena echar a perder todo lo que has construido por un momento de pasión? ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale la pena destruir a tu familia? ¿Vale la pena destruir 2 familias? Porque no es solo una la que uno destruye, son 2 familias. ¿Vale la pena destruir tu hogar, destruir a tus hijos? Y por eso vemos aquí que hay hijos ya adultos que no pueden perdonar a sus padres o a su padre.
Hay hermanos que terminan de enemigos con hermanos. Hay esposos, matrimonios que fingen venir de la mano a la iglesia, aparentando ser felices, sabiendo ellos que en su casa no hacen lo que la palabra dice o no hacen lo que promueven o promulgan en la iglesia. Venimos agarrados de la mano, abrazados, y al nomás subirnos al carro empezamos a pelear, hermanos. ¿Vale la pena eso? ¿Quieren que les diga algo, hermanos? No vale la pena. No vale la pena. Nunca, nunca, nunca su vida va a ser igual después de que peca. Nunca. Eso téngalo por seguro. La gente a la que hemos ofendido se siente lastimada y ellos nunca van a olvidar lo que se les ha hecho. El Señor nos perdona, sí, el Señor nos perdona. Y las personas que han sido ofendidas pueden pedir perdón, sí, pueden pedir perdón, pero porque ellas quieren estar en santidad con Dios, no porque a ellas se les haya olvidado lo que uno les ha hecho. Muchas veces nosotros nos pasamos de egoístas y pensamos que como sigue viviendo con nosotros nuestra esposa, ya se le olvidó. Y no es así. A veces la esposa dice, sigo viviendo contigo por mis hijos, ¿verdad? O porque la gente no diga. Pero la amargura y el dolor siempre está ahí. Y eso es muy cierto. Y no me pueden decir que no. El Salmo 51:4 dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Contra ti, dice David, contra ti he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Nosotros no hacemos lo malo delante de los ojos del hombre. Hacemos lo malo delante de los ojos del Señor, del que nos restauró, del que nos dio vida, del que nos dio vida eterna. Delante de Él es que nosotros hacemos lo malo. Contra ti he pecado, contra Él es que pecamos. ¿Sabe cuál fue la actitud de David cuando pecó? David le dice, si tú quieres, puedes quitarme el reino. Si tú quieres, puedes quitarme la riqueza. Si tú quieres, puedes quitarme todo. Pero una cosa quiero pedirte. Una sola cosa, le dice David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Para David lo más importante era tener a Dios en su vida. Para David lo más importante era que Dios no se alejara de su vida. Cuando eso pasa, hermanos, cuando nosotros sentimos eso, sentimos un sentimiento de alivio. Ah, qué sabroso es sentirse uno perdonado por Dios cuando nosotros nos quitamos esas cargas de encima, hermanos. ¿Usted ya lo ha sentido? Qué sabroso es cuando uno sabe que el Señor en realidad lo ha perdonado. Y David eso era lo que esperaba. Por eso hoy David nos dice, mientras el Señor aún pueda ser hallado, arrepiéntanse y confiesen sus pecados. ¿Cómo le decían a Noé, hermanos? Loco le decían. Está loco, le decían cuando estaba haciendo el arca. Le dejaron de decir loco cuando empezó a llover, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermano? También hasta el último momento. Estamos esperando hasta que empiece a llover. No, hermanos, démonos cuenta de que la segunda venida del Señor está cerca. Démonos cuenta. Cada mensaje que se da en las iglesias que predican el Santo Evangelio, no nos hablan de prosperidad. Discúlpenos si hoy ustedes vinieron buscando prosperidad. Nosotros no predicamos prosperidad. Nosotros predicamos la salvación. Nosotros les predicamos a ustedes vida eterna.
Las riquezas y la prosperidad se quedan en este mundo. No nos llevamos nada. Nosotros aquí les ofrecemos vida eterna y salvación. Por eso ustedes siéntanse dichosos de estarse congregando en una iglesia que habla la sana doctrina. Aquí no les ofrecemos, no les vendemos humo. Aquí les decimos la verdad de la palabra. No se sienta ofendido si hoy le señalamos lo que es el pecado. No se sienta ofendido, hermano. El Señor quiere un pueblo santo y por eso quiere abrirle los ojos, los oídos para que ustedes cambien. Él quiere que todos nosotros, mírense ahorita, todos los que estamos aquí, cuando Él venga, ¿no les daría gusto a ustedes irse con Él, hermanos? Todos nosotros irnos con Él, porque le hicimos caso a los mensajes que hemos recibido aquí desde el púlpito y empezamos a cosechar la sanidad, a predicar la sanidad, a cambiar en nuestras vidas, a ser ejemplo en nuestra casa. Eso es gloria a Dios, hermanos. Isaías 55 del 6 al 7 nos dice: ahora es el momento oportuno. Así dice Isaías, ahora es el momento oportuno. No dice mañana, no dice pasado, no dice la otra semana. Ahora, hermanos, es el momento oportuno. Busquen a Dios. Imagínense, ¿por qué nosotros tenemos que estar recibiendo siempre estos jalones de oreja? Ahora es el momento. Busquen a Dios, búsquenlo. Todos los días de su vida a partir de hoy, cuando hoy salga de este servicio, cuando hoy salga de este culto, cuando esté afuera, empiece a buscar a Dios. Que no les entre el mensaje por un oído y les salga por otro, hermanos. Ya es tiempo de que maduremos, ya es tiempo de que agarremos formalidad, de que lo que profesamos lo cumplamos y lo demos como ejemplo para las demás personas que vienen. Llámenlo ahora, dice Isaías, llámenlo ahora que está cerca. Hoy estaba aquí. ¿No lo sintieron ustedes en alabanza, hermanos? Aquí estaba el Señor, o aquí está con nosotros. El Espíritu Santo se estaba manifestando aquí en alabanza. Arrepiéntanse, dice el Señor. Arrepiéntanse, hermanos, de todos sus pecados. Porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Imagínense qué grandeza la de Dios. A pesar de todo lo que somos, dice, Dios está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él tiene compasión de ustedes. Así es el Señor, de grande, de maravilloso. Él tiene compasión de nosotros. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta, dice. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, nos sentimos protegidos por el Señor. Ya no sentimos esa mano de justicia de Él sobre nosotros. Ya no lo miramos a Él como un juez, ahora lo miramos como un Padre amoroso. Así lo miramos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. En la parábola del rico y Lázaro, hermanos, el rico, ¿qué no hubiera dado por estar así como están ustedes hoy, con una oportunidad para arrepentirse de sus pecados? ¿Qué no hubiera dado el rico por otra oportunidad? Tal vez a él se le habló como les estoy hablando yo hoy a ustedes. Tal vez se les hizo ver qué era lo que estaban malo, qué era lo que estaban fallando. Él necesitaba otra oportunidad. Ustedes tienen hoy esa oportunidad. Arrepiéntanse de sus pecados. Confiesen sus pecados. El versículo 8 al 9 dice: es Dios quien le habla a David y le manifiesta su perdón. Dios le habla a un pecador que ha experimentado la dicha del perdón y le promete 4 bendiciones. Te haré saber, te enseñaré, te aconsejaré,
y pondré mis ojos en ti. Aquí Dios se porta como un padre. Dios se porta como un padre. Y le dice a David, ya que está arrepentido, le dice, te haré saber, te enseñaré, te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. ¿No somos nosotros así con nuestros hijos cuando ellos se portan mal? ¿Acaso no le enseñamos nosotros? ¿Acaso no le decimos, te haré saber lo que estás mal? ¿Le enseñamos nosotros el camino bueno? ¿Lo aconsejamos o no aconsejamos nosotros a nuestros hijos? Y mis ojos, dicen, están puestos en ti. ¿Acaso nosotros no vigilamos a nuestros hijos? Aquí Dios se porta como un padre. Pero ¿por qué Dios le prometió esto a David siendo un asesino y un adúltero? ¿Por qué se lo prometió? Porque lo había perdonado. Por eso se lo prometió. El perdón del pecado de cualquier tipo, ya sea contra el hombre o contra el Dios, sea pequeño, sea grande, sea consciente o sea involuntario, hermanos, sea por omisión o sea por comisión, no depende de nadie más que de Dios. De Él depende el perdón de los pecados. Tal vez usted se siente seguro, hermano, porque peca y no pasa nada de inmediato. O tal vez usted se siente seguro porque peca y todos hacen las cosas que usted hace. O se siente seguro porque peca y aún así sigue progresando, sigue prosperando. Por eso se siente seguro, hermano, y lo sigue haciendo. Oiga lo que dice Dios. Sepan que yo llamaré a su adulterio pecado. Sepan que yo llamaré a su fornicación pecado. Sepan que yo llamaré a su mentira pecado. Sepan que yo llamaré a su embriaguez pecado. A todos sus vicios, a todos sus actos inmorales, yo les llamaré pecado, dice el Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. Arrepentirnos de corazón. Separados de Dios nada somos, dice Juan 15:5, porque separados de Dios nada somos. Él quiere que entendamos que separados de Dios no podremos cambiar, no podremos dejar el pecado. Él quiere que nos alejemos de todo mal. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, no, hermanos, sino porque cuando pecó, él no se alejó de Dios. Él no huyó, al contrario, él lo buscó. Él buscó su guianza. Él pidió perdón y su fe inquebrantable y su devoción incondicional lo llevaron a buscar todos los días a Dios en los momentos más oscuros. Su testimonio de vida es de que la perfección no es un requisito para Dios. Lo que Dios espera de nosotros es que realmente le confesemos nuestros pecados con un corazón sincero, contrito y humillado. Que seamos sinceros, una fe genuina, una verdad genuina cuando nosotros nos acercamos a Él para decirle: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Señor, yo te he fallado. Muchas veces te he fallado, pero aquí estoy nuevamente acercándome a ti. No estoy huyendo de ti. Hoy me acerco nuevamente como mi Padre que eres y te pido perdón. El versículo 10 al 11 de David escribe: cuán feliz es aquel cuyo pecado es perdonado. Y en el Salmo 51 del 10 al 13 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Él es el creador de todo. David le dice: quítame este corazón sucio que tengo y crea un corazón limpio, un corazón nuevo dentro de mí. Renueva
la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga, y así enseñaré, dice, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Eso era lo que David quería para todos nosotros. ¿Hace cuánto se escribieron los salmos, hermanos? ¿Hace cuánto venimos oyendo mensajes de este tipo? Y todavía seguimos hoy promulgando el mismo mensaje del arrepentimiento de pecados. El gozo y la alegría que sentimos, hermanos, cuando somos perdonados por Dios, no se compara con nadie. Si usted ha sentido ese gozo del verdadero y genuino perdón de Dios, usted sabe que eso no se compara con nadie. Uno vuelve a nacer, uno se siente nuevo, uno se siente refortalecido, uno quiere contarle la alegría de que ha sido perdonado a todo el mundo. Pero hay veces el mundo como que no le pone asunto a la situación. Hoy es el momento, hermanos. Dios quiere un pueblo santo, quiere cristianos limpios de todo pecado, de toda maldad. Algún día esta lucha terminará, nuestro gemir terminará, pero mientras ese día se llega, debemos de confesar nuestros pecados y poder disfrutar de la gracia que Jesucristo ganó por nosotros. Todos quisiéramos sacar el pecado de nuestras vidas para siempre, pero eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Antes no. Antes tenemos que seguir confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios ha hablado hoy a través de este mensaje. Le ha hablado a su pueblo. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Estás bien? ¿Le estás fallando a Dios? A nosotros nos puedes engañar, pero a Él no les puedes engañar. Tú tienes que estar a cuentas con Él, no con nosotros. ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Quieres recibir hoy al Señor Jesucristo, hermano? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.